experiencia. Bueno, Claudio me pidió que hablara de esto. El profesor Piazza hizo una excelente disertación anterior, así que algo me solucionó los problemas. Estos son los conflictos, no mucho relacionados con esto. Cuando tenemos que hacer un TIVAR, ya sea por cualquiera de las patologías ya mencionadas, tenemos que tomar decisiones. Al principio, cuando empezamos esto, la primera endoprótesis torácica la hicimos con Hugo Londero y Carlos Ruiz en el año 1994, con una endoprótesis fabricada con un stent que se expandía como si fuera un papel plegado, que se llamaba Endotex, la compañía, para un chico joven, y después de ahí, hasta que llegaran los dispositivos nuevos, pasó bastante tiempo. Pero por aquel entonces, cubrir la subclavia quizás era la estrategia que usábamos frecuentemente, y después la revascularización, en la cual tenemos que tener tres alternativas, como es el de branching, las chimeneas y los devices dedicados, y vamos a tratar de repasar algunos casos. Este es una úlcera penetrante que desarrolló un gran pseudoneurisma, sería, que como lo mostró recién Aldo, y que comprometía el nacimiento de la subclavia, y que entonces le hicimos el implante de una endoprótesis y la aplicación de un plug, porque las subclavias tienen dos problemas. Uno es la posibilidad de tener una buena zona de aterrizaje, y cuando tenemos grandes aneurismas también el flujo retrógrado, que nos va a dar un leak tardío. Así que o la revascularizamos o nos aseguramos que no tenga flujo retrógrado, lo cual sería como un segundo problema. Ahora bien, el problema, ¿cuán frecuente es? Aproximadamente en un 40% de los TIVAR que tenemos que hacer, de alguna manera tenemos problemas con la subclavia y tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer. Conceptualmente sabemos que la oclusión puede traer altos riesgos de algún grado de complicaciones isquémicas, sobre todo, como puede ser el daño de la médula espinal, el accidente cerebrovascular o la isquemia del miembro superior. Este es un caso muy antiguo que tiene más o menos unos 15 años, de un paciente que se presentó con una disección con isquemia aguda de una pierna y un grado leve de paraparesia, que tenía compromiso del flujo distal, que tenía un gran hematoma, que lo tratamos, que a ustedes ven ahí el TIER está inmediatamente después de la subclavia, que le pusimos una endoprótesis bien proximal, que selló por completo la disección, que quedó la subclavia ocluida, quedó mal flujo distal, y en aquel momento era cuando se empezaban a usar los stents descubiertos para redireccionar el flujo, y le pusimos un gran stent largo descubierto para redireccionar ese flujo. Solucionamos la isquemia distal, pero el paciente evolucionó con una paraparesia bastante significativa. No les diría plejía, pero bastante significativa. Con lo cual ahí teníamos dos problemas. Una es cuánto le empeoramos el flujo que ya tenía alterado el paciente previo con todo lo que le hicimos, y el haberle ocluido la subclavia, que quizás no fue una buena idea en ese caso. Este es otro caso, un poco más sencillo, de vuelta con un gran hematoma, probablemente también una úlcera penetrante, justo debajo de la subclavia, en la curvatura inferior de la aorta, que poniendo un dispositivo, en este caso corto, no tiene más de 10 centímetros, logramos sellarlo perfectamente. Tenemos una buena tomografía de seguimiento y no hubo ninguna complicación. Pero vuelvo a insistir, este paciente tiene una característica que es una lesión pero muy localizada. Cuando uno busca literatura y tratamos de ir a las cosas lo más reciente posible para ver qué es lo que ha pasado en el curso del tiempo y se ha acumulado de experiencia, encontré esta revisión. En este caso son aneurismas de la aorta descendente y también disecciones tipo B, donde se ve que la incidencia de stroke en esos casi 6.000 pacientes, la incidencia de stroke fue de la serie global de aproximadamente un 4.4%. Obviamente, cuando el landing zone es distal a la zona 2, distal a la subclavia, la incidencia de stroke es menor, no tan significativa, porque es del 3%, pero sí hay una diferencia muy importante entre aquellos que cubrieron y no cubrieron la subclavia, casi el 12% versus el 3%, lo cual nos está marcando una necesidad importante. Y tiene que ver con esto que ustedes lo conocen quizás hasta mejor que yo, que es la irrigación colateral de la médula espinal, en la cual la arteria subclavia, las arterias hipogástricas están muy involucradas,
Solo un porcentaje menor de los pacientes tienen 2 arterias de Adamkiewicz, y hasta donde lleguemos con la cobertura, como lo mencionó Aldo y en la conferencia anterior, tiene implicancias acerca del riesgo o la incidencia que vamos a tener de paraplegia, que es yo les diría, la gran preocupación, y quizás es mi única preocupación, de explicarle a un paciente que le vamos a hacer un TIVAR en el consultorio. Antes de hacerles, se los explico en lujo de detalles. Por ahí en los centros de alto volumen como el nuestro, uno podría hacer de manera bastante vulgar, que parece una fábrica, que está todo bastante sistematizado, pero si hay alguien con los cuales me siento, con el paciente y con la familia, es con los cuales vamos a hablar, vamos a hacer un TIVAR. Porque encontrarse con una paraplegia es primero devastadora para el paciente, para la familia y para nosotros. Ese día es el día que decís, ¿para qué diablo hago esto? ¿Por qué no se lo mando a Piazza? Que lo haga él y que no me vengan a ver más, y chau. Pero bueno, lo único que me queda a veces de tranquilidad es de haber sido lo más claro posible. Si el paciente decide irse, no estoy tan disgustado, pero les digo porque es muy, pero muy devastador para todos. Piazza habló muy bien de cómo hacemos de branching. Mi tema es hablarles de la subclavia, pero son diferentes alternativas hasta llegar a la chimenea endovascular, que quizás es lo que queremos hablar. Este caso que también Piazza mostró, pero yo lo muestro y lo dejé, lo podría haber borrado, un poco en honor a un cirujano que se dedicó mucho a la cirugía compleja de la aorta, que es al doctor Eduardo Ulbeco, con el cual hicimos esta paciente, que es una paciente muy añosa, de 80 y pico de años, que tenía un Tyrone Davis previo y que tenía este gran aneurisma torácico que comprometía la subclavia en la zona 2, y le diría que quizás un poco más adelante también, y que además le agregaba la complicación de esa severa angulación. Bueno, discutimos bastante qué hacer. Este paciente también tiene muchísimos años, y lo muestro solo por el hecho de la historia de Dulbeco. Dulbeco le hizo lo que el doctor Piazza recién resaltaba, que fue el de branch, el banding de la aorta, dejarnos las marcas para que nosotros supiéramos exactamente dónde lo íbamos a poner. En este caso es una Syn Free Flow, y evolucionó muy bien, y la paciente murió después de otra patología 2 o 3 años después. Estas son diferentes alternativas de llegar a la subclavia, en este caso haciendo una chimenea a un landing zone en zona 0, pero que la verdad que nosotros no lo muestro solo porque lo encontré en la literatura, pero la verdad es que nunca lo hicimos, y tampoco creo que sea muy factible. Piazza por ahí después puede opinar al respecto. Lo que sí hicimos fue que también es un caso bastante anecdótico y es el único que hicimos. La verdad que nunca ni siquiera se nos planteó después la disyuntiva de otro caso. Era un caso con absoluta contraindicación de la cirugía. De nuevo, tenía una cirugía de la aorta ascendente, un gran aneurisma torácico, no tengo una buena tomografía. Tuvimos que hacer una triple chimenea. Este caso lo hicimos con fraguas. En este caso hicimos disección de la subclavia derecha, disección de la carótida izquierda y disección de la subclavia izquierda. Hicimos, dijo el mosquito, hizo Hugo, ¿no? Y lo que combinamos acá es una rama ilíaca de una endoprótesis, poniendo la parte más fina en la aorta ascendente, porque el tronco brachiocefálico excedía el diámetro de cualquier stent, y entonces pudimos poner, en ese caso creo que fue una endoprótesis de algo así como 16, de 20 milímetros de diámetro para el tronco brachiocefálico, y stent autoexpandibles para la carótida y para la subclavia. Como van a ver, es el implante de la endoprótesis. En este caso también era Syn Free Flow, un landing zone bien proximal, y quedó con un leak proximal, le diría, bastante importante. A pesar de eso, esta fue la evolución de la paciente. Tuvo un TIA después del procedimiento, pero que se recuperó por completo. Lo que sí tuvo fue una severa anemia que requirió de transfusiones, y que yo creo que tenía que ver más que nada con hemólisis, no por pérdida dentro del procedimiento, después del procedimiento y durante la primera semana, y se fue de alta a los 8 días. La paciente evolucionó aceptablemente bien a pesar de tener ese leak, pero el aneurisma nunca creció de tamaño, tampoco nunca tuvimos alternativas de qué hacerle, ni nunca logramos descifrar. Lo consultamos con algunos radiólogos de cómo tratar de sellar ese leak, porque la punción directa de ese aneurisma no era fácil en ese lugar.
Y por otro lado, cuando uno veía la tomografía con la chimenea, habíamos logrado, y esto es tomográfico, no es dibujo, casi una posición exacta de los stents con casi inexistencia de gathers o espacios que quedan separados entre los stents. Y como el aneurisma no crecía y la paciente estaba evolucionando mal, alejadamente por un cáncer, y que fue en definitiva lo que la terminó matando a cerca de los 2 años, finalmente decidimos que no valía la pena arriesgarla a hacer otra cosa. Esa es la evolución, quedó como una anécdota, se puede hacer, pero no sé si hoy con los dispositivos dedicados que tenemos, que mostró Piazza, esto no pasa a ser parte de la historia de la medicina. Esto es como se veía en el seguimiento a largo plazo, los stents estaban bastante alineados, cosa que es yo diría, una de las principales dificultades que uno tiene cuando hace chimeneas en cualquier lugar, es que uno se imagina que el stent va a quedar perfectamente alineado con la endoprótesis, y en realidad en la mayoría de los casos quedan cruzados. Entonces eso dificulta bastante la posición y la falta de sellado completo. Las contras de un procedimiento de este tipo es que sigue siendo costoso, laborioso y con una alta incidencia de leak, y hoy tenemos dispositivos que los pueden reemplazar. Los dispositivos hechos por los cirujanos, los homemade, cuando les hacen las fenestraciones, yo no soy cirujano, la verdad que plancho bastante bien, pero coser no está dentro de mis fuertes, así que nunca lo hice. Y a los cirujanos de nuestro grupo tampoco les gusta. Bueno, yo soy amigo de Mariano y él le gusta hacerlo, pero no tengo experiencia. Acá hay una serie que es de hace poco, y por eso la presento, es del año 2022, donde presentaron una serie de pacientes donde demuestran buena evolución. Este es el resultado angiográfico, obviamente, y vuelvo a lo que dije al principio, las series son de las cosas que nos fue bien, de las cosas que nos gustan, y entonces vemos esos resultados y uno no sabe qué es lo que pasa en el mundo real. Lo que sí hay es una publicación de hace 2 años de un grupo que creo que es de Corea, con 171 pacientes, en los cuales compararon las subclavias que no se revascularizaron, las que se les hicieron bypass carótido subclavio y las que se revascularizaron por vía endovascular. Este es un ejemplo de un bypass carótido subclavio, como lo hicieron ellos. Este es de un homemade con un muy buen resultado geográfico. Y esto es otra forma, que es a través de la punción con una aguja. En este caso podría ser una aguja de punción transeptal y podría ser conectada al electrobisturí, como lo hacen los electrofisiólogos para hacer las punciones transeptales, con lo cual podemos perforar el dispositivo. El problema de eso es que cuando se pone un stent a través de ese orificio, estamos desgarrando el dispositivo, y el desgarro es no controlable, y tampoco sabemos cuál es la estabilidad a largo plazo de ese tipo de ensamblaje de dispositivo, porque lo que los cirujanos hacen diferente es que le hacen el agujero, pero le hacen una sutura en la circunferencia, lo cual en teoría estabilizaría ese agujero a largo plazo. Lo cierto es que esta gente lo que publicó es que los que revascularizaron, que fueron 143 con cualquiera de todas las técnicas esas, versus los no revascularizados tuvieron una mayor incidencia, 10% versus 1% de isquemia medular, lo cual de alguna manera sigue insistiendo en lo que venimos hablando, que hoy habría que pensar en revascularizar a todos esos pacientes. La incidencia de stroke fue diferente, aunque no alcanzó diferencia significativa, fue del 11 versus el 4%. Este abstract, una diapositiva que jamás hay que, a los que son jóvenes y que tienen que hacer diapositivas, jamás presenten una diapositiva así, pero no logré la forma de ponerlo en un gráfico. Entonces los acompaño a que me lo lean, lo puse porque son 2.700 pacientes en 28 estudios, lo cual demuestra que, una vez más, son series con pocos pacientes. Para juntar 2.000 pacientes recurrieron a 30 estudios, de ahí descartaron un montón, entonces la calidad de los datos es pobre. Pero lo que sí dice es que se revela de alguna manera congruente con lo que venimos diciendo, que hay alto riesgo de stroke y de endoleak cuando usamos chimenea, en comparado con los fenestrados de una sola rama. Entonces, todo esto que les vengo diciendo acerca de chimeneas es una técnica, se puede hacer, pero los resultados no son tan buenos como nosotros imaginamos. A manera de ejemplo, por si lo tienen que hacer en algún momento, también Antonio mostró, este es el gráfico.
de cómo uno se imagina que va a quedar la chimenea, pero en realidad uno de los problemas es la dirección del stent. Yo lo he intentado de varias maneras, incluyendo haciéndole una curva a la guía, las guías extra rígidas, para tratar de que la curva quede justo acá en este ángulo y que de alguna manera el stent se levante para que quede lo más paralelo posible al stent graft, pero la verdad es que no es tan fácil de lograr esa alineación para disminuir el leak. Y por otro lado, si uno mira, la tasa de complicaciones es baja, tanto en los resultados como en el seguimiento a largo plazo, de cualquiera de las cosas que miren, incluyendo mortalidad, etcétera, pero la tasa de endoleak es alta, es casi del 20%. Mariano, vos mostraste hoy esta otra forma, que es el periscopio, de la cual se puede hacer. Sería una posibilidad para el futuro, para resolver lo que el doctor Piazza mencionaba, si uno después tiene dilataciones tardías y tenemos que usar lo que les voy a mostrar a la tarde, que son los ramificados, en los cuales si no tenemos un acceso subclavio estamos prácticamente limitados, y yo creo que como intervencionista les digo que hacer ese ángulo de los casos que él mostró es prácticamente imposible, así que yo creo que la única solución es repensar los dispositivos para que sean fenestrados y no ramificados, y que podamos hacerlo todo desde abajo, pero eso tiene enormes dificultades porque las disecciones dejan un flap y en general tenemos una renal de un lado y la otra renal del otro, y entonces es muy difícil que lo podamos lograr sin que eso sea un procedimiento extremadamente complejo. Este es otro caso de chimenea, este es de vuelta el dibujito, este es un stent autoexpandible que en teoría se adaptarían un poquito mejor, pero eso tampoco está demostrado. También quedó con una mínima filtración, y este es otro de paciente que también tenía una zona de aterrizaje en zona 1 porque la 2 estaba comprometida y tendríamos que preservar la subclavia, que le tuvimos que hacer doble chimenea. Y el resultado, como ven, al final siempre terminan teniendo algún grado de mínima filtración. Una recomendación técnica que tiene este caso es que si tienen que hacer una postdilatación, porque quedó con una filtración como se había mostrado, no se olviden nunca de que pueden usar el balón elastomérico, pero que hay que usar balones también en los stents para no colapsarlos. Este es el resultado final, bastante satisfactorio, pero no es quizás lo ideal. Los dispositivos dedicados, siempre que yo, por lo menos siempre digo que todo lo que en medicina no podemos hacer porque un dispositivo no lo logra, es solo una cuestión de tiempo, la industria y la tecnología siempre lo van a ir resolviendo, que puede tardar un poco más o un poco menos. Esta es una serie también oriental, con 51 pacientes utilizando el dispositivo de Gore, con diversas patologías de las disecciones tipo A, B o con disección, o A o B con disección retrógrada, que en definitiva son A, donde ven que la tasa de complicaciones es baja, lo cual demuestra que son factibles de usar y seguros, y que quizás es una de las tecnologías que tenemos que ir adoptando hacia futuro. Y lo que demuestra la serie, que publicaron también en una serie oriental de hace 2 años, en el cual compararon la revascularización subclavia de entre 70 y 60 pacientes, pero no son randomizados, son series en pacientes, insisto con eso porque es extremadamente importante. Son comparaciones de pacientes en los cuales los intervencionistas, los cirujanos o los que lo hayan hecho decidieron hacerlo de una u otra manera. Y lo que demuestran es menor incidencia de stroke y menor incidencia de isquemia, ¿cómo se llama? De isquemia del brazo en el seguimiento a largo plazo. En esta comparación, también del año pasado, como verán, me puse a estudiar para ver en los últimos 2 o 3 años que había pasado, hacía rato que no hablaba de esto. Compararon el de branching quirúrgico versus los endograph en esta zona, y la única observación que observaron, o que vieron, perdón, para no ser redundante, en los resultados a largo plazo es que fueron seguros los 2 procedimientos, y una conclusión obvia que si hacemos de branching y después hacemos el procedimiento endovascular, los pacientes van a estar un poco más tiempo en el hospital, pero no hay una diferencia significativa en complicaciones. La evolución a largo plazo, ya sea quirúrgica, perdón, o endovascular, en cuanto a permeabilidad del vaso revascularizado, es aceptable. La sobrevida de los 2 procedimientos es similar, y la sobrevida sin endoleak también es aceptable para ambos procedimientos. Este es el dispositivo otro diseñado por Gore. Hay una serie
también de pocos pacientes, 80, con un éxito técnico alto y una incidencia de Endolic, a pesar del diseño del dispositivo, de casi el 10%. Este es el dispositivo chino, que creo que lo tenemos en la Argentina, nosotros no hemos puesto ninguno todavía, en el cual también compararon la cobertura de la subclavia versus la revascularización de la subclavia, y lo que observaron es una disminución de la incidencia de isquemia en el brazo, pero no observaron ellos una disminución de las complicaciones medulares. Pero eso sí, en otra serie en la cual se vio disminución del stroke y disminución de la isquemia del brazo. La incidencia de Endolic, en este caso, en la serie con este dispositivo, tipo 1 y tipo 2, fueron bajas, 1.4%, pero de vuelta es una serie, habría que tomarlo con pinzas. Las razones por las cuales todo esto tiene importancia, lo vamos a ver un poco después, que es esa red que protege a la médula espinal y que es en teoría lo que tenemos que proteger cuando vamos a hacer una cobertura larga de la aorta torácica. En cuanto a las guías, la indicación de revascularizar la subclavia en esta guía que es europea, de la European Society of Vascular Surgery, es una indicación clase 1B, perdón, 2A, así que tenemos que pensar. Y para terminar, las indicaciones en cuanto a las guías americanas, la presencia de la mamaria, cuando tenemos que preservar la vertebral, en los pacientes en los cuales vamos a reparar, incluyendo un segmento largo que vamos a tapar las arterias medulares, cuando no tenemos hipogástricas o cuando pensamos que en el futuro ese paciente va a necesitar una reintervención. Así que yo les diría que en la mayoría de los casos, para resumir, tenemos que hoy pensar que hay que revascularizar la subclavia. Listo, gracias. Muy interesante y abarcó todos los temas, Oscar. Felicitaciones. Una cosa, por ahí nosotros tenemos experiencia haciendo, cuando hablabas de los homemade, en el arco, a lo que a nosotros nos gusta, distinto en el sector toracoabdominal, es hacer una rama. Y dos cosas, eso, de hecho los dispositivos que vienen hechos por la industria vienen con ramas internas y no con fenestraciones. Eso puede ser que tanto el movimiento respiratorio como la mayor presión que hay en el arco aórtico, que en el sector toracoabdominal, no sabemos cómo puede comportarse un stent expandible por balón rígido y hay potencialmente más posibilidad de kinking o fractura de los stents. Entonces, cuando hemos hecho homemades para la subclavia, hemos hecho una ramita retrógrada, es decir, suturar un stent forrado en dirección retrógrada, y eso permitiría también el acceso para futuros intervenciones. Y después hay una técnica que también es interesante para patología de la cara inferior del arco, que consiste en hacer una gran fenestración que permite involucrar el tronco brachiocefálico y la carótida izquierda. La describe un grupo francés, que es Ludovic Canot, y eso no llevaría no lleva stent. Entonces es una gran fenestración que se alinea con el tronco, el origen del brachiocefálico y la carótida. Hemos hecho casos con muy buen resultado y es mucho más simple que después tener que andar canulando. Y me parece que para patología de cara inferior, en situaciones de urgencia, ¿no?, cuando no se puede pedir un dispositivo customizado, es una buena opción. En la urgencia puede ser, pero de vuelta, seguimos contando anécdotas. Yo, obviamente. Si tuviera que decidir y con tiempo, preferiría un device como el que él mostró, en el cual seguro después nos vamos a enganchar para seguir hacia el futuro. Totalmente eso, hay dispositivos completos para tratamiento endovascular total que son customizados y sí, si los podemos pedir y nos lo traen, claro, está buenísimo. Sí, yo creo que lo excelente de todo esto hoy es que hoy estamos todos de acuerdo con que la subclavia hay que revascularizarlo. O sea, porque eso llevó años de discusión y fuimos y vinimos. Yo tenía un concepto, perdón por el ambiente en el que estoy, pero yo tenía un concepto.
cirujanos pensábamos más que había que revascularizarlo, los hemodinamistas, como no tenían esa posibilidad de poder hacerlo, ese era así sesgado, digamos, lo mío. Pero yo creo que, bueno, hoy estamos todos de acuerdo que en la medida de lo posible y siempre y cuando no sea una emergencia, hay que revascularizarlo. Eso está demostrado y creo que ya nos alejamos de la discusión. El otro tema que nombrado, que yo lo dejé picando, que vos lo retomaste de nuevo, esa curvatura que nosotros dejamos cuando lo hacemos es mortal. Hay dos opciones para poder solucionar eso. Eusiano, ahora presentaron a la Toraflex, la endoprótesis torácica, que es similar a la Evita OpenNeo. Customizada se puede hacer, en vez de tener las 3 ramas longitudinales, poner las 3 ramas perpendiculares a la prótesis. Entonces, entrando por el tronco brachiocefálico se puede llegar prácticamente en forma directa y se elimina esa curvatura. Eso es un detalle. Después hay otro detalle técnico, que en las 3 ramas de esa paralela, en vez de la arteria subclavia, la rama para la subclavia, anastomosarla en la subclavia, no, cruzarla por detrás y ponerla en el tronco brachiocefálico, o sea, invertirla. Eso también da una opción para que uno pueda entrar por este lado y tenga salida directa para el otro lado. Alternativas como para tener en cuenta. Lo cierto es que estamos en un problema. Con esas, como yo les dejé, y desarrolla un tóraco abdominal, la prótesis de múltiples ramas, la prótesis, con ramas para tóraco abdominal, imposible. Está el doctor Miguel Peirano que quiere hacer un comentario. No sé si Hernán le podemos habilitar el micrófono. Ya, creo que lo tengo habilitado. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Creo que ya tengo habilitado el micrófono. Sí, se escucha, se escucha. Bueno, muy buena su presentación, doctor, lo felicito. Mencionó al pasar uno de sus trabajos que hablaba de fenestración de la aorta con un dispositivo que contamos ya en la Argentina, que es un dispositivo chino, y es la aguja del profesor Xu. Y el dispositivo se llama FOCTrack. La primera vez que lo usé, lo hice en la ciudad de Rosario, en el Hospital del Centenario, con el doctor Nagenson, ya hace más de 6 o 7 años. El resultado es muy bueno, tengo hecho más de 10 casos con fenestra hecha sobre una endoprótesis que tiene la característica que es de doble capa de PTFE, con lo cual uno controla el desgarro, como usted mencionó. No sucede lo mismo en las prótesis de Dacron. Y colocando un stent graft a la subclavia, balón expandible, con resultados en el momento del 100% de efectividad, y al control del primero hecho hace 6 o 7 años continúa permeable y no he tenido disrupción de los mismos, o sea que la rama se ha salido. Creo que es una opción a tener en cuenta. El dispositivo está en venta en la Argentina y no hacemos propaganda de quién lo vende ni la marca, pero se llama FOCTrack. Así que es excelente, es para tener en cuenta. Muchas gracias. Era mi aporte. Gracias.